Este episodio de podcast para mí significa mucho. Primero, porque el invitado que tengo el día de hoy lo conozco desde que tenía 7 años. Nos criamos juntos en la escuela, parte del colegio. Segundo, es de las personas que no me da pena ni vergüenza decirlo, es de las personas que más he admirado de niño por la historia que él tiene. Lo vi vestido de mariachi, lo vi tocar desde niño como mariachi y después lo vi ser de las grandes figuras que ha dado el fútbol nacional. Para mí, la zurda más prodigiosa que he visto en mis 43 años. Para mí, un amigo, un excompañero y con ustedes, Alonso Solís. Jorgito, Qué saludos. gusto de verte y tantos años después. El gusto es mío y la verdad que siempre tuve una admiración porque pues, usted siempre fue uno de los mejores, o si no el mejor, en la escuela, siempre las mejores notas y todo, entonces era un ejemplo. Y yo le decía a la gente que curiosamente yo tuve buenas, y no me deja mentir usted, tuve muy buenas calificaciones en la escuela. Sí. Ya después, una que otra cosita. Ya después fue fútbol. Pero sí, fue más fútbol, pero sí, la verdad que muchas gracias, me enorgullece verlo, ver todo lo que ha logrado, todo lo que ha crecido y sobre todo me alegra verlo porque siempre tengo bonitos recuerdos y ese cariño que se va forjando, que estuvimos desde primero a sexto. Sí, desde primero a sexto y en el cole un ratito nada más, porque sí. Ya Alonso se hizo Alonso Solís. Sí, en ese momento era un poquito más... eran otros tiempos. Hoy día se puede estudiar, se busca cómo los muchachos saquen todo, pero así a mí me costó un poco eso. Sí, es que aquellos tiempos era jugabas fútbol, estudias porque las dos cosas no se podían. Sí. Y gracias a Dios que escogiste el fútbol. Gracias a Dios. Porque el talento, siempre te admiré el talento. O sea, siempre, no lo digo de la boca para afuera, sabes muy bien el sentimiento que tengo hacia vos de admiración total por la historia que tenés. Verte vistiendo la camiseta de Saprissa de la selección nacional, estuviste en un mundial, creo que fue infantil o juvenil. Sí, infantil y juvenil. Infantil y juvenil. Verte vistiendo la camiseta de la Universidad Católica de Chile. Sí. También, ¿verdad? No, son cosas bonitas que uno vivió en el fútbol. Y darle el significado a esa hermosa frase que dice que este morado no destiñe. Sí, el que es morado de verdad no destiñe. Sí, así es. Que es un gusto de verdad tener a un amigo sentado hoy conmigo. Todos tenemos un economista adentro. Sí. Bueno, malo, regular. En este país todos somos doctores, todos somos técnicos de fútbol. Así es. Todos somos especialistas en guerras en el Golfo Pérsico, todos somos especialistas en tipos de cambio. ¿Cómo es el economista que llevas por dentro? Bueno, mi economista ha sido por temporadas. Ha tenido temporadas bajas, temporadas muy buenas, y creo que en este momento es la temporada más interesante que vivo, donde tengo un equilibrio más importante, porque en algún momento cuando entre más se gana, uno tiende a gastar más. Y a veces eso, después usted dice, pucha, tal cosa no la necesitaba, esto tampoco lo ocupaba, y llega uno a darse cuenta que gastó mucho dinero en cosas que realmente eran insulsas. Mira, pero vos te llegó, esta para mí es muy interesante porque como te conozco, sé que tus papás, que espero que se encuentren muy bien, les guardo un cariño también muy especial a tu mamá, ¿verdad? Desde la escuela, te enseñaron el valor del trabajo porque tuviste que trabajar desde niño. Sí. Me acuerdo verte en el mariachi de tu papá. Sí, yo, bueno, gracias a Dios, desde los 6, 7 años que mi papá me enseñó a tocar trompeta, yo andaba con el mariachi siempre, por todo lado, ayudándole, obviamente que eran tiempos buenos para mariachi, difíciles para la familia, donde tenemos que ver cómo ayudábamos, y mi papá siempre me decía, bueno, hay que trabajar y hay que ser esforzado. Entonces yo con el mariachi anduve siempre, desde los 6 o 7 años hasta los 16 que me subieron a primera división, que ahí justamente es cuando dejo de andar con el mariachi porque ya estaba en primera. Y ese paso, o sea, ese trabajo de los 6 años hasta la primera, ¿qué te enseñó? ¿Cuál fue la principal enseñanza? Esa fue pucha, es que eso fue como mi escuela, mi colegio y mi universidad, porque yo vi cosas
desde cosas muy bonitas, de experiencias increíbles en el mariachi, ahí pasan una serie de cosas que usted no se puede imaginar. O sea, yo sé lo que es estar en una casa de 4 o 5 millones de dólares y esa misma noche estar en una casa que literalmente quedaba debajo del suelo y que era pura tierra. Son experiencias que lo marcan a uno porque uno dice, bueno, hoy estoy aquí, mañana puedo estar allá, pero la esencia de ser humano nunca se debe perder, que para mí eso es lo más importante. Entonces yo siempre digo que yo he sido rico, solo que en algún tiempo no tuve dinero, pero he sido rico porque he tenido una familia bonita, porque tengo 2 hijas maravillosas y he tenido experiencias muy bonitas, pero sobre todo para mí la esencia de ser humano, la esencia que trae cada persona y cada ser humano, para mí esa es la que vale y eso es lo que no se debe perder. En el momento que usted pierde eso, no sé, para mí se pierde el sentido de la vida. Y llegas a primera división Sí. muy joven también. Sí. Aunque en esos años habían, no todos, porque tenías que ser muy bueno para debutar con 16 años. Sí, pues a mí me subieron a primera división a los 16, yo debuté a los 17 años, un año después, y era bien complicado jugar antes, era bien complicado porque no había eso de los minutos de hoy día, que usted sabe que los jóvenes pues, tienen que poner jóvenes porque si no, no cumplen los minutos en el campeonato. Antes no, antes casi que todos eran grandes, entonces fue muy lindo, fue pronto, digamos que muy joven, estaba en primera y fue un orgullo cuando uno debuta. Imagínense la alegría de la familia, de mis papás, de mis hermanas, de ver que todo lo que se había trabajado durante muchos años, día a día, noche a noche, se estaba haciendo realidad, ¿verdad? Ya después quedaba consolidarse, pero el primer paso fue Pero muy fue tu importante. sueño, cumpliste tu sueño desde niño. Ese fue un sueño, o sea, yo decía, yo quiero debutar Sí. con Saprissa y cuando, yo no sé si usted se acuerda, pero a veces la niña, como le decíamos, preguntaba que qué querían ser y alguien decía que esto y alguien que decía que el otro. Y cuando yo dije que yo quería jugar en primera, muchos se reían, porque Sí. claro, no entendían y antes eso era como muy lejano. De primera división, pero de esos jugadores que salen en tele, me decía una compañera, y yo sí, de esos. Y se reían y yo decía, qué vacilón, pero yo, a pesar de eso, nunca, o sea, siempre como que tuvimos claro el objetivo. Y digo tuvimos porque mi papá y mi mamá fueron pilares para esto. Cuando, o sea, hay algo que yo me imagino y quiero saber si pasó en la vida real o no. Pero cuando estuviste la primera vez en el Estadio Saprissa, lleno, vestido morado, cuando ya en ese momento estabas en la cima de tu sueño, estabas culminando un sueño, porque desde pequeño lo querías, la vida te pasó en términos de segundos, desde aquella trompeta y Sí. aquel chiquito, no sé, ni se veía todo lo que pasaste, porque fue duro. Sí, sí, fueron muchas. Sabe que a uno se acuerda y yo digo, pucha, es que le pasaba a uno todos los entrenos que tuvimos, todas las cosas que pasó difícil, porque a mí, a ver, nunca me faltó nada, pero nunca tuve nada de lo que quise. No sé si me explico. Yo siempre, gracias a Dios, en la casa hubo arrocito y frijoles No fue una vida de algo más, lujos. pero yo exactamente, o sea, yo vine de un hogar que es de clase media para abajo y gracias a Dios salimos adelante y fue como culminar eso que era increíble e imposible para alguna gente en ese momento, o sea, porque en ese momento quien recibe críticas y cosas y demás, dice, pues son los papás, pero ¿por qué usted lo hace entrenar tanto? ¿Por qué es tan duro con él? ¿Por qué no? Y de ahí era como culminar eso. Entonces, digamos que el día que me tocó debutar, me pasaron muchísimas cosas por la mente y después del partido yo, obviamente, lloré de felicidad porque era algo que se quería. Y ahí nunca perdiste la perspectiva de vida. O sea, nunca dejaste que el ambiente porque el ambiente del fútbol es un ambiente pesado. Sí. Yo hablaba con Jair Cruz hace unos podcasts atrás y decía, el ambiente de ustedes, los que se dedican
a la radio y la televisión es muy pesado. El ambiente de fútbol también porque te brinda cosas que nunca tuviste. Sí. Sí, porque muy rápido usted puede tener cosas que tal vez eran difíciles. Siempre he dicho y hablamos con amigos que el dinero que se gana en el fútbol, pocas personas pueden llegar a ganarlo normalmente. O sea, ¿no? Están las personas que también pues ganan muy bien, pero futbolistas muy bien pagados. Entonces, pues tuve cosas a temprana edad que en realidad lo que hice fue disfrutarlas. Tuve un carro que quería a los 18 años, pues rapidito pude comprar cosas a mis papás, y son anécdotas bonitas, o sea, donde uno sabe que todo lo que uno recogía, pues dele al papá y después ustedes, si le queda algo, pues ahí vamos a ver qué disfrutamos y qué hacemos y qué compramos, porque eso era. Pero yo, dichosamente y gracias a Dios, yo digamos, por ejemplo, vicios, yo no tomaba, yo no fumaba, nunca fumé, no era de fiestero, de salir, nunca lo fui, aparte que tuve tuve algo curioso que me casé a los 20 años. Uh-huh. Y a los 20 años yo me caso y un año después, más o menos, tengo a mi primera hija. Entonces, pasé toda mi carrera futbolística muy concentrado en jugar, era muy obsesivo, la verdad, en algún momento, porque... Perfeccionista. Sí, porque todo yo quería hacer... Yo vivía solo para jugar, o sea, toda mi vida estaba planificada en que tenía que entrenar, ir a descansar, comer, entrenar, ir a descansar y comer y hacer eso. O sea, era como muy... Me perdí muchas cosas por eso. ¿A los cuántos años fuiste papá? A los 21. Yo me caso a los 20. Ajá. Y a los 21 más o menos, no fue torta por si acaso, porque mucha gente dice, se casó a los 20 por torta. No, me casé porque quería casarme. Y más bien, como un año después dijimos, hey, ¿por qué no somos papás ya? Y bueno, lo decidimos. Por eso me imagino que el nacimiento de tu hija y el matrimonio como que te ponen como que un freno a una vida que se puede haber descarrilado. Totalmente. Yo, digamos, por ejemplo, yo no tenía ni siquiera el pensamiento de decir un viernes, voy a salir. O sea, a mí no, o sea, un jueves. Yo veía que había compañeros que me decían, los jueves se ponen bueno allá o se pone bueno en el otro lado. Y yo, la verdad, es que no tenía ni siquiera el pensamiento de decir, voy a irme o voy a hacer porque estaba casado. En mi vida lo hice 1 o 2 veces y porque no había partido y porque me escapé. Pero no era algo que realmente estaba dentro de mi mente porque estaba muy enfocado en jugar, en estar bien, en cuidarme, en que había que comer bien, aunque no sabíamos absolutamente nada de nutrición. Y hoy día uno dice, ay Dios, según... ¿Qué hice? Sí, ¿Qué hacía? Exacto, uno hacía unos desarreglos terribles, pero por lo menos con comida sana, ¿verdad? Y ahora, ¿qué significan tus padres en la vida de Alonso? Es que mis papás han sido muy especiales y vea, yo sé que todos decimos y todos sentimos que tenemos los mejores papás y que tenemos todo, siempre va a ser así y está bien que sea así, pero de verdad que yo siento que tuve 2 papás extraordinarios porque han sido muy unidos, porque hicieron una familia muy unida hasta el día de hoy y eso para mí fue muy importante. Entonces, mi papá, recuerdo, tuve enseñanzas que se me quedan aquí y donde me acuerdo me da nostalgia. Porque, por ejemplo, entrenábamos todos los días en Zapote o todos los días en el Parque La Paz, a toda hora. Y cuando estábamos en Zapote en la cancha, cuando antes al frente de la iglesia quedaba una cancha, y cuando llovía, un día, me acuerdo que estábamos haciendo remates y cosas y había barro y aquel desorden, ¿verdad? Y yo me caí y caímos los dos y estábamos los dos sobre la grama así. Y entonces él me dice, me agarra un poco de barro y me dice, hey, ¿ves esto? Y me tiraba un poquillo y yo sí, me reía. Me dice, ve a dónde estamos, nunca se olvide de dónde viene. Nunca se olvide de dónde viene, nunca se olvide de sus raíces. Por eso, años después, cuando a mí me ponen el mariachi, yo no sabía que la gente sabía en ese momento.
y me sentí muy orgulloso, porque son mis raíces. Y siempre voy a estar orgulloso de mis raíces, no importa, aparte que son buenas raíces. Mi papá es un tipo que admiro mucho, aparte porque él es súper sano, él es tranquilo, él es muy tranquilo. Yo le admiro, yo quisiera ser como mi papá, pero no soy tan tranquilo como él, pero aún así las enseñanzas que tuve fueron muy buenas. Entonces él siempre me dijo eso y yo me sentí orgulloso, y cada vez que a mí me dicen mariachi o lo que sea, yo me siento orgulloso. Por supuesto. Sí. ¿Qué es Dios en la vida de Alonso? Dios, bueno, los que creemos en Dios, para mí sin Dios no existe nada, porque Él, para mí, soy creyente, Dios nos da todo. Yo le agradezco todos los días. A veces voy en el carro y voy agradecido tan solo de poder caminar, de poder tener mi carro, mi casa, de poder llegar y ver a mis hijas, de poder ver a mis papás que están bien. Entonces yo lo asocio todo a que Dios me lo permite, y para mí es... Te lo pregunto porque sé la admiración hacia tus padres, lo sé de la escuela, pero una de las cosas que más te admiro, dentro de todas las cosas, es que nunca dejaste a Dios por nada. Siempre lo tuviste presente en todo. Es que yo creo que, o sea, a ver, uno se va, como ser humano, me he equivocado un montón de veces, pero yo creo que Dios debe ser la base en la vida de cada persona. Obviamente ahora yo respeto que hay gente que no cree en Dios, que cree en otras cosas y demás, yo eso lo respeto. Pero yo que soy creyente, tengo una fe infinita en Dios, o sea, es como algo que lo puedo sentir. Decime quién no se ha equivocado. Y ¿quién? Todo el mundo. Yo creo que todos nos hemos equivocado, pero es más, somos lo que somos gracias a esas equivocaciones. Totalmente. Un día me preguntaban que si me arrepentía de algo, y por un momento uno empieza, o sea, porque cuando me lo preguntaron yo me confronté en ese momento, yo como, claro, hubiera hecho esto diferente, o esto diferente, o esto, pero me tomé un tiempo para responder con lo que en realidad quería decir, y yo dije, no, me hubiera gustado hacer cosas diferentes, pues tal vez, o no equivocarme, pues uno siempre va a querer no equivocarse, pero va a pasar. Pero el día de hoy soy la persona que soy por todos esos errores, porque uno debe aprender. Eso sí creo yo, que con cada error y cada cosa que uno hace, no es que va a cometer un error aquí y otra vez ahí y otra vez acá, no. Hay momentos donde uno tiene que decir, quiero ser diferente, o a esta actitud que tuve, o a esto que hice, o a esta decisión. Y hay otras que son decisiones tácitas que hay que tomar, o sea, decisiones que usted ya, digamos, tiene que tomar, que se equivoca, pero bueno, son cosas que no pasa nada. Ahora, cuando tomás la decisión de firmar con la Católica, eso fue una decisión, creo que de las más duras y trascendentales que has tenido, porque ya estás casado, ya sos papá, y es ir a aventurarse en aquellos años que no es como ahora, ¿verdad? Que usted tiene... Era bastante diferente, sí, era completamente diferente, pero ahí no estaba casado, en Grecia, Grecia sí estaba casado. Ahí estaba soltero, tenía 18 años, pero era difícil porque antes era muy diferente. Es que ahora usted se siente... A ver, he estado en algunos lugares fuera del país y demás, y usted en realidad nunca siente que dejó Costa Rica o que está en comunicación, porque usted puede hacer videollamadas, tiene el Instagram, tiene el Facebook, tiene absolutamente todo a la mano. Yo escribí cartas para ir a dejarlas a un correo en Chile, para que se las vinieran a dejar aquí a la mamá de mis hijas y que le llegara 15 días después. Y eso era muy difícil. Y porque a mano. Sí, a mano, poniendo todo, Ajá. mandándola y esperar que llegara 15 días después. Y ella me contestaba igual. Y para hablarnos, nos hablábamos una vez. Por operadora. Y sí, y un poquitito. Como 27 números. Y rapidito, porque usted tiene el signo, ¿por qué no? Y sí, y todo bien, y gracias, y todo, chao. Porque era muy caro.
Y entonces eran otros tiempos. Entonces eso fue muy duro. Ir a Chile, yo siempre digo que hay un antes y un después de cuando fui a Chile, porque primero aprendí a estar solo, que estar solo siendo carajillo. O sea, porque era un mocoso. Encima, vos sabes cómo me cuidan a mí mis papás. O sea, Claro. yo viví en una burbuja donde no sabía muchas cosas o casi nada. Entonces tuve que aprender y estar despabilado y saber que agarraba el metro aquí, que me tenía que bajar allá, que si quería ir a comer a aquel lado tenía que bajar como media hora, que no tenía nadie, pues no tenía a nadie con quien hablar, y eso es duro. Y cuando llegas, bueno, a todos los futbolistas les llega el retiro. Llega el momento de decir, ya no más, ¿ok? El qué hago ahora. Verás que he hablado con muchos exfutbolistas y esa es la parte que más les costó y siempre cuesta. Y yo, como futbolista, usted nunca deja de sentir que dejó de jugar porque usted aquí sigue pensando que puede hacer esta jugada, sigue pensando, yo hubiera hecho esto. Siempre va a pensar en eso. Pero en la parte emocional, yo le doy gracias a Dios de que me dio la música porque yo terminé de jugar y yo tenía mi grupo y íbamos de gira y vacilábamos. Leyenda. Sí, y con mi hermana y entonces me sentía acompañado, entonces me sentía bien y fue algo que le agradezco a Dios y a mi papá que me enseñó. Entonces para mí fue como un desahogo porque es muy difícil, es un luto que uno vive cuando usted se retira, porque usted al otro día, usted dice, ¿y ahora qué? Se levanta a las 8, 7, 6 de la mañana y usted está loco. Usted dice, ¿pero qué hago? No tengo nada que hacer, ¿cómo? Pero es que... Pero, digamos, te retiras hoy, sabes jugar fútbol, tenés la música que en ese momento la habías dejado cuando debutas en primera división, y ahora viene el hecho de qué voy a hacer. O sea, ¿vivo de la música o qué hago? O sea, es esa transición. Pues el luto sí lo entiendo porque el fútbol era tu vida. Ajá. Bueno, al día de hoy es tu vida, por eso se lleva adentro. Pero ya la incertidumbre te abarcó, algún momento de depresión. Siempre hay miedos, Jorge, y yo creo que hoy día por eso es que después de que pasa tanto tiempo y demás, cuando uno entiende que el ser humano es muy adaptable y que puede aprender a hacer cosas y que puede desarrollarse en muchas cosas o hacer, si algo falta usted puede hacer algo más. Entonces hoy día, digamos, ese miedo que sentía en ese momento hoy día no lo siento, pero en ese momento donde usted se retira siente miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Claro. Y voy a volverme un poquito a lo que son tus hijas. Uno siempre quiere que los hijos no pasen muchas cosas que uno pasó, ¿verdad? Tal vez una mala experiencia, un mal recuerdo, una cosa así. Uno siempre trata de protegerlos y que llevarles o hacerles la vida un poco más, no placentera, pero digamos que más cómoda para eso. ¿Cómo fue la crianza de tus hijas? ¿Cómo les enseñaste? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué cosas heredaste de tus papás que las transmitiste? Que vos digas... Bueno, uno efectivamente cuando uno tiene hijos quiere que tal vez ciertas cosas que uno pasó, necesidades que uno pasó, pues que no las tengan ellas, pero traté siempre de enseñarles el valor de la esencia como persona, como les decía. Para mí el día que un ser humano pierde su esencia, está perdido, porque entonces si anda en un carro que no es de lujo, se siente menos que alguien, y si anda en un Lamborghini se siente el mejor de todos. Él no tiene la esencia de un ser humano, que es ser... para mí, ser humilde es un valor muy, muy importante. Ser humilde se puede tener, gracias a Dios. Yo he tenido poco, después tuve mucho, después tuve poco y después volví a tener mucho, y gracias a Dios creo que esa esencia de no cambiar nunca
es lo que quiero mantener siempre y que ellas mantengan eso. Que el día de mañana la vida es como una montaña rusa y usted sabe que vas a estar arriba en lo que sea, en lo profesional, en lo personal y en lo que sintas. Entonces... Te lo pregunto porque uy, es que papi está hoy en la portada del tal periódico. Uy, papi está hoy en el resumen de las noticias. Uy, papi hizo esto, papi, y están en escuela, están en colegio, y es tu papá, y tu papá. Me imagino que debe ser algo difícil tal vez de controlar. Es que lo que pasa es que yo también, tratamos de que ellas supieran que era un trabajo normal, aunque todo el mundo hablaba y obviamente que en este ámbito, cuando hablan del papá, ya sea para bien o para mal, pues ellas decían antes, bueno, es que papá y que juega y que esto y que sale aquí. Entonces yo traté de que ellas me vieran como lo normal que soy, su papá. Yo soy un ser humano que soy su papá y que me voy a equivocar y que voy a hacer muchas cosas bien, pero que al final de todo sigo siendo ese, que yo voy a estar ahí. Yo les he dicho a ellas, yo siempre voy a estar con ustedes cuando lo ocupen. Usted me llama a la hora que sea. No importa si son las 12, las 3 de la mañana, las 6 o las 5 de la tarde, no importa. Ustedes me necesitan, yo voy a estar ahí, porque eso es lo que hace un papá. Entonces no es el Alonso Solís que la gente conoce, porque ellas me ven así como papá. ¿Y hoy la relación con ellas? Bueno, ellas están grandes, pero algo que están inmensas. Sí. Tengo una de casi 21 y otra de 17. Y hay algo que me ha llamado la atención y que me siento muy feliz, y puedo decirlo, que es de las cosas que me enorgullece, es que muchos papás, amigos míos, que me decían, es que ya no me habla y ya ella les doy vergüenza, y vieras que yo no he vivido esa etapa de que les dé vergüenza verme, de que ellas me ven donde me vean y nos abrazamos y nos damos un beso, y que no les da como esa cosilla de que van creciendo y entonces, ay, papá, ya no, y váyase para acá. No, si más bien tengo que recogerlas o tengo que ir a algún lado por ellas y quiere que yo me baje porque tal vez hay algún compañerito que el papá le habló de que yo era medio bueno y que entonces que quiere una foto, y, en fin, entonces es bonito, es una etapa bonita la que vivo. ¿Qué viene para Alonso Solís en el futuro? ¿Qué hace Alonso Solís hoy? Bueno, ahorita hago como 3 programas que estamos, gracias a Dios, se abrió una puerta, como le decía, de la televisión, y ahí he estado mucho tiempo. Me gustaría entrar al fútbol. Tengo presupuestado, solo que eso solo Dios lo sabe, para el 2022, entrar en el fútbol de abajo y ver qué podemos desarrollar. Tengo muchas ideas y muchas cosas, pero si las cuento luego no se dan. Sí, exactamente. Entonces, pero sí quiero volver al fútbol porque es algo que cada vez que voy al estadio, cada vez que voy a algún lado, es algo que me llama, es algo que siento que tengo, o sea, me siento como en mi casa. ¿No es tiñe ese morado entonces? Nunca, nunca va a estiñir. Nunca. Así es. Qué orgulloso estoy de me alegro tenerte aquí. De haberlo visto después de tanto tiempo. Espero que no se pierda. No, te sabe, nos tenemos que juntar más. Por supuesto. Hasta luego, nos vemos.